Nos han robado el país que teníamos. El país de propietarios convirtió en un país de precarios sin casa. No, es que no puede comprarse una casa porque paga la suscripción de Netflix y se fue a Ámsterdam una vez con 25 años. Me cago en tu madre. Hoy tenemos en Quorum Podcast a Carlos Hernández Quero, historiador, doctor por la Complutense, diputado en el Congreso por Vox y portavoz de Vivienda. ¿Cómo se vive un cambio así? De una vida tranquila, como es la docencia, a pasar al Congreso de los Diputados. A mí se me dijo, esto es incompatible con ser miembro de este grupo de investigación. Esto es como el rollo del amante. O sea, yo te puedo querer en privado, pero cuando se hace público yo no sé ni quién eres. Estado es un fondo buitre con la vivienda, es un especulador con el suelo. Lo tiene retenido, hace negocio con él y encima se lleva 1,3 euros haciendo que tú pagues más por un bien de primera necesidad. Abascal, que se lleva genial contigo y tiene plena confianza en ti, te nombra ministro de Vivienda. Y te dice, Carlos, haz. ¿Qué harías? Primera, control férreo de fronteras, no vuelve a entrar ninguna persona en España más. Segundo, remigración masiva y liberalización del sector de la vivienda. Universidad, sectarismo, vivienda, ocupación, inmigración, clase media. Un episodio para salir con la cabeza encendida. Muy buenas a todos, bienvenidos a Quorum Podcast. Feliz año nuevo, feliz año 2026. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Carlos Hernández Quero. Bienvenido a Quorum Podcast. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas de estar charlando contigo. Por primera vez tenemos a un historiador y por primera vez tenemos a un político del grupo parlamentario Vox. Estás de moda, macho, porque ante tanta caspa, que se suele decir dentro de la política, que haya gente joven, con ideas, con ilusión, es bueno, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Es cierto que uno no termina de acostumbrarse a que de pronto, aunque sea para muy bien o para muy mal, mucha gente a la que yo no conozco esté hablando de ti y esté escribiendo sobre ti, pero para mí es una ilusión y sobre todo una gran responsabilidad el que, bueno, mi grupo parlamentario haya decidido darme el peso que me ha dado. Es para mí una responsabilidad porque al final pues ya ser diputado era un honor, un privilegio absoluto, estar en un sitio como el Congreso trabajando todos los días por las ideas que defendemos, que creemos que son buenas, que tienen que ver con el patriotismo, con el bien común, con la libertad, con un proyecto de mejora o de recuperación de un país perdido, y es una grandísima responsabilidad que remamos en esa dirección, jóvenes y no jóvenes, y yo como joven, pues además doble responsabilidad porque pretendo de alguna forma encarnar a una generación o a más de una generación expoliada o que se le ha negado el futuro que se le haya prometido muchas veces. Eres historiador, eres doctor en historia por la Universidad Complutense, ¿verdad? En historia contemporánea. Has sido investigador en la universidad, has sido docente, profesor y de repente pasaste a la política. Mm. ¿Cómo se vive un cambio así? Bueno, es un cambio bastante radical y bastante importante. Había un vídeo famoso que decía que aquello de la tranquilidad es lo que más se busca. Yo ya lo perdí tiempo atrás y es cierto que, bueno, pues son dos mundos con ritmos muy distintos. El ritmo pausado, sosegado, reflexivo, leo mucho, voy al archivo, pienso muy bien cada cosa que voy a decir, que voy a escribir. Tengo mucho tiempo, vas a unos congresos al año, sacas unos artículos al año y los tiempos tan exigentes de la política, tan inmediatos, que te pasan por encima. Y lo cierto es que, bueno, pues cuesta a veces adaptarse, cuesta también adaptarse a nivel personal, a nivel familiar, pero es también un reto y me parece que es un momento muy bonito el actual en España para poder involucrarse y participar en política y haber tenido la oportunidad de hacerlo, aunque tenga también renuncias personales, es un privilegio. ¿Te gusta? Es decir, el trajineo político, el vivir de la actualidad pura y dura, del eslogan. A mí es que personalmente la política en ese aspecto me da cierta pereza. Y mira que me encanta, pero el estar constantemente y todavía no has entrado en campaña electoral directa. O sea, me gusta la política, me gustan las ideas políticas, me gusta la práctica política, no me gusta la politiquería, ni me gusta el salsa rosa de la corrupción o de la intervención concreta de este tipo que entonces se hace viral por razones que no tienen que ver con la calidad de la intervención o con la calidad de la propuesta. Me gusta la política en mayúsculas y siempre me ha gustado. Creo que si no, pues no tendría sentido estar aquí porque al final pues siempre me ha picado.
Y cuando te pica, pues si tienes la oportunidad y tienes una idea de servicio, pues la coges. Quiero que me cuentes, antes de entrar en todo el aspecto político, estuviste en la universidad muchos años investigando y cuando entraste en el Congreso de diputado por Málaga, si no recuerdo, en el famoso 23J, mm, te echaron prácticamente de la universidad, ¿no? O sin prácticamente, ¿no? Te echaron. Estrictamente, sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo había estado en la universidad muchísimo tiempo, había hecho la carrera, había hecho el máster, había hecho el doctorado, había estado como investigador y como docente en un grupo de investigación durante muchísimo tiempo, desde el año 2015. Y yo termino la tesis, ha hecho hace muy poquito 5 años que terminé la tesis y que defendí la tesis en diciembre del 20 y yo seguí luego vinculado a la universidad, aunque ya no era docente, pero seguía investigando, seguía adscrito a un grupo de investigación, publicaba, iba a congresos, iba a seminarios, me reunía todas las semanas con mis compañeros, tenía una vida muy rica con ellos, muy rica en el plano intelectual, profesional, pero muy rica en el plano personal, afectivo, sentimental. Y bueno, pues en todo ese tiempo, desde el año 20 hasta el 23 que yo salgo diputado, parte de mi trabajo es colaborar y trabajar en el entorno de Santiago Abascal con ideas políticas, con discursos, con temas de comunicación. Y mientras hago eso, yo sigo publicando en la universidad y mis compañeros saben que yo estoy trabajando ahí. Lo que pasa es que como yo soy un fontanero, como yo estoy detrás, no hay ningún problema. El problema es cuando se hace público y entonces esto es como el rollo del amante. O sea, yo te puedo querer en privado, pero cuando se hace público yo no sé ni quién eres. Pues estrictamente fue eso lo que sucedió. Que Pero, cuando ¿estabas afiliado a Vox durante esos años? O sea, del 2020 al yo 2023, estaba más que afiliado, o sea, es que, o sea, estaba, estabas estaba trabajando trabajando con Abascal. y mis compañeros lo sabían. Mi director de tesis lo sabía, mis compañeros lo sabían y no había ningún problema. Como no debería haberlo, como yo tampoco lo tendría si tuviera un alumno, un compañero, un doctorando que tuviera ideas políticas distintas a las mías. Es que de eso va la sociedad, de que la gente no es un calco, no es un espejo de lo que tú dices, sino que tiene sus ideas propias y que tiene derecho a poder defenderlas y que la riqueza de una sociedad plural no reside en decir que hay muchos géneros o muchas, no, en que hay diversidad de ideas, no diversidad de otras cosas, diversidad de ideas y que se respetan. Pero Y eso no entonces, hacen. tuvo que haber alguien concreto dentro de la universidad que dijo, lo tolero hasta aquí. No, no, claro, cuando salí diputado, ahí ya de pronto ya no era una cosa de, bueno, este tiene su trabajo, pero que nadie lo sabe, porque a fin de cuentas no es una figura pública, ahora es un diputado, ahora es una figura pública. Y a mí se me dijo, esto es incompatible con ser miembro de este grupo de investigación. ¿Quién te Y lo dijo? la dirección de mi grupo de investigación es incompatible ser diputado de Vox, no se me dijo ser diputado de Vox con ser miembro de este grupo de investigación de una universidad pública que tiene que recoger por Sí, sí, narices correcto. todas las Entonces, sensibilidades y que no tiene que tener una postura política que impida que haya otros con otras ideas. No, no, es que este grupo de investigación no tiene ideas. Es un grupo de investigación que está al servicio de él, la investigación, el conocimiento, el saber, la erudición, para desentrañar cuestiones, en este caso concreto, de la sociedad urbana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ok. sí, que no tenía Eso, nada que ver con lo que... ¿Eso implica que tú tengas que tener una adscripción política, una afiliación política? Yo me niego a ello. Me niego a ello porque me parece que es una visión tremendamente pobre de las relaciones personales, en este caso, porque para mí eran antes mis compañeros, mis amigos, bueno, gente con la que había dedicado muchísimo tiempo a progresar personalmente, a crecer, a compartir ideas, a compartir archivo, a compartir metodología, y eso está muy por encima de tus ideas políticas. Yo no le pido a mi abuela, a mis amigos, al tío que tienes al lado en el metro o en el centro de salud que piense como yo. Es que esa no es la precondición para llevarse bien. Para llevarse bien es que tengamos una cultura común, que tengamos una manera de entender el mundo similar, que nos respetemos. Pero esto no es una cámara de eco, esto no es una burbuja. O sea, la gente piensa distinto. ¿Y tu expulsión no la pudiste reclamar de alguna manera? Es decir, oye, impugnar esto de alguna manera, Claro, hacerlo... a mí primero se me dice que me vaya yo voluntariamente. Claro, yo no me voy voluntariamente donde estoy cómodo. Entonces yo no me voy. Y me dice, bueno, pues no quedará más remedio que forzar la expulsión como finalmente se hizo. Y bueno, pues yo en mi familia se me instó a que yo me metiera en temas legales. Me parecía que solamente podía dañar a muchos compañeros que no tenían la culpa de lo que la decisión que podía tomar la dirección del grupo y que podía convertirse en un boomerang que al final salpicara a gente que no tenía ninguna responsabilidad
y que además a mí tampoco me ha gustado nunca llamar la atención con estos temas. No quería ser el tío al que le han echado. Yo, pues, el legado que yo haya dejado como historiador y lo que he escrito y demás, quiero que se valore en sus términos, no como lo que ha escrito el diputado de Vox o el expulsado de la universidad. Me parecía que ya todo eso contribuiría a generar tal ruido que desdibujaría mi propia aportación a la historia, que creo que es de lo que yo estaba orgulloso y no de todo lo demás. ¿Y cómo se limpia de sectarismo la universidad? Es decir, al final lo que te ha pasado es que ciertas personas con poder dentro de la universidad, sectarias hasta la médula, han conseguido su objetivo, que es expulsar, intimidar al próximo. Porque para mí el problema es lo que pasa después, es decir, que el siguiente evite hacer algo parecido para no perder su Bueno, puesto de claro, trabajo. esto es un mensaje. Claro, es un Es mensaje. un mensaje para mucha gente. También he de decir que he recibido muchos mensajes de apoyo de muchas personas de la universidad, muchas personas con ideas totalmente opuestas a las de Vox, de apoyo y de denuncia de situaciones que les hayan generado vergüenza como profesionales del gremio de historiadores. Sí, y eso estoy muy agradecido. Gente con ideas muy distintas, mm, pero que tienen la claridad mental como para saber que la universidad no puede ser el cortijo de un catedrático o de unos profesores que solo quieren gente que repita como papagayos lo que ellos dicen. Porque entonces ya no es la universidad, ya no es el saber, ya no es un espacio crítico, ya no es un espacio de debate, ya no es un entorno racional en el que la gente intercambia opiniones, sino que es, bueno, pues yo saco el argumentario y tú lo repites, y si no lo repites, pues no eres de este grupo. Por fortuna creo que lo que yo viví, que sé de otra gente que ha vivido situaciones parecidas, porque una vez que yo esto lo he hecho público, ha habido gente que me ha escrito para contarme situaciones parecidas en otras universidades, casi siempre en el mundo de las humanidades y las letras. No es tan frecuente que si un tipo es de Vox y es brillante en física le vayan a alargar, pero bueno. Pero por fortuna creo que no es algo masivo o muy extendido, y que quiero creer que pues, la mayor parte de la gente que está en la universidad, en el área de conocimiento que sea, está queriendo contribuir a aumentar el saber sobre su área concreta y no a generar adhesiones de tipo político que primen por encima de lo profesional, que es al final lo que reúne a la gente en la universidad. Pero eso hay que solucionarlo. Quiero decir, lo que pasa es que yo cuando reflexiono al respecto, pienso, vale, hay que quitar a la política de las aulas. El problema es que Claro, el problema es que la izquierda te dice que todo es política, que cuando tú tienes en la cabeza la idea de que lo personal es político, que es al final una de las frases bandera de la izquierda post-mayo del 68, claro, si lo personal es político es que tú no puedes estar en la universidad conmigo, porque tus ideas son incompatibles con mi bienestar. Y entonces tú eres fascista, o la palabra de moda que se utilice para estigmatizar a una persona, y si la utilizo esta palabra, tú ya no tienes futuro. Pero la gente sana sabe que lo personal no es político, sabe que lo personal es personal y que importa mucho más que la política, y que los lazos que uno construye en lo personal con sus amigos están por encima de lo que uno vote, y que los lazos que uno construye con su familia están por encima de lo que uno vote, y que los lazos que uno construye con sus compañeros de trabajo están por encima, porque son lazos orgánicos, son lazos basados en lo natural, en la filiación y no en la afiliación. Y hay gente que está obsesionada con que lo que nos define es la afiliación. Lo que escuchas, lo que ves, lo que votas, lo que piensas, para mí eso es secundario. Para mí eso no nos define como personas. Pero hay gente que está obsesionada con que la política tiene que invadirlo todo. Y es gente que yo creo es profundamente infeliz, y por eso no concibe una universidad libre, no concibe un Estado libre, no concibe unas instituciones libres. Y yo estoy convencido de que cuando desde los medios se hacen tribunas y se hacen análisis muy pretendidamente sesudos sobre las razones de la polarización. No, es que el discurso político está lleno de discursos tan grandilocuentes, tan enfrentados, que es que hay mucha polarización, se ha deshumanizado al otro. Para que un político pueda deshumanizar sin riesgo, antes ha tenido que haber muchas micro roturas en lo personal, de gente que deja de hablar a un primo o a un cuñado porque no dice lo que él quiere que diga en una comida de Navidad, de gente que mira mal a un compañero de trabajo porque en la pausa del café suelta opiniones controvertidas, de gente a la que le expulsan de la universidad por no repetir los dogmas del catedrático de grupo de investigación. Entonces, cuando pasa todo eso, es cuando se rompe algo. Y cuando se rompe ese algo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel cotidiano, es cuando ya el político puede decir, oye, ese es mi enemigo. Ya no es mi rival, no, es mi enemigo. Porque ya tu gente es que considera que son su enemigo en el plano personal. Entonces, claro, ya de ahí se puede pasar a muchas cosas.
lo que está al final del túnel es el atentado personal o la guerra civil, pero para que pueda existir todo eso, la guerra civil no se crea de la noche a la mañana. Se crea cuando mucha gente considera que los que no piensan como ellos no tienen derecho a compartir espacio con ellos. Lo hemos visto hace poco, se lo en vídeo de Cristina Fallarás, que decía, no, es que no puedes tener amigos de Vox, no puedes bailar con gente de Vox, no puedes comer con gente de Vox. Bueno, pues este discurso, aplicado en algunos espacios, pensemos en gente que se dedica a las profesiones audiovisuales, el mundo cultural, el mundo de la música. ¿Qué pasa? Que no hay personas que voten a Vox, que no hay personas que tengan ideas parecidas a las de Vox, que sean conservadoras, que sean católicas, que sean patriotas. Claro que las hay, porque las hay en todo el mundo. Lo que están es calladas, es autocensurándose. Yo no quiero una sociedad así. Y cuando digo que no quiero una sociedad así es que quiero que el que tiene las ideas más distintas a las mías pueda estar cerca de mí y opinar y emitir sus opiniones sin ningún problema, sean las que sean. Y creo que esa es la grandeza y la riqueza del mundo conservador o del mundo comunitario, que en la medida en la que ve la comunidad como un todo, incluso al que es ajeno a sus ideas, yo quiero el Abertzale dentro. Yo quiero el de extrema izquierda dentro, aunque ellos me odien a mí. Son parte de España, son parte de mi comunidad, compartimos cosas. Ellos quieren que no. Pero la respuesta no puede ser decir, te pongo luego el espejo y te hago la de vuelta. No, yo te quiero a ti dentro. Y yo te quiero a ti dentro parte de una idea, de una noción de comunidad que va contra la noción principal de la izquierda, que es la división y no la comunidad. Por eso es tan peligroso lo que ha ocurrido contigo en la universidad. Es que se ha tratado el tema y se ha comentado y yo al final pues me he enterado porque se ha escrito sobre esto y lo has dicho en otros sitios. Pero es que la universidad, el mensaje es tan peligroso. Es decir, ahí hay que atacar eso. O sea, porque además lo han hecho con un desprecio, Con una impunidad. con una impunidad tan grande, porque, ojo, le han obligado a irse o lo han expulsado un diputado nacional. Que sí, que daría igual si fuera un cualquiera un diputado, pero que pones eso encima de la mesa y dices, oye, que han hecho a un diputado y les ha dado totalmente igual. Entonces, ahí sí que creo que, bueno, entiendo tu posición de no meterte para no perjudicar a unos terceros, pero hay que entrar ahí, ¿eh? Bueno, hay que entrar, pero hay que entrar siendo consciente de que lo que está mal, lo haga quien lo haga. Y que Por por supuesto. tanto, porque habrá quien, yo temía, por ejemplo, al hacer esto público, que, pues ahora vamos a buscar quiénes son tus compañeros y claro, pues en tus compañeros hay uno que es de Más Madrid y uno que es, y que eso les perjudicara. No, es que ellos tienen derecho a ser de Más Madrid y a estar en la universidad y a decir lo que les dé la puñetera gana y ser de Más Madrid. Entonces, a mí me parece que eso es la precondición para que nos podamos entender con la gente que no opina como nosotros. Eso sí, fuera la gente sectaria de la universidad, fuera la gente que se cree que es el rey de la universidad. ¿Quieres ser el rey de la universidad? Te montas tu universidad. Y entonces decides quién entra en tu universidad y quién paga el peaje que tiene que pagar y quién no. Pero si la universidad es un centro de saber público, tú te comes tus ideas y aceptas que tienes que convivir con otros. Y si no, es que a lo mejor no puedes ser tú docente en la universidad. Si lo que estás es, en lugar de estar mirando alumnos, estás mirando cartillas de voto, es que a lo mejor tienes un problema. Y ojo, el problema se les va a venir muy gordo encima, porque viendo los porcentajes de voto que tiene Vox entre los jóvenes, es que a lo mejor esta gentuza, está teniendo como alumnos a un 40% de alumnos que a lo mejor piensan como el ex compañero suyo al que expulsaron. Pues bueno, querían café y están tomando 2 tazas y van a tomar más. Dentro de Vox eres portavoz en la Comisión de Vivienda. Vamos a entrar en vivienda. Tengo muchas preguntas porque es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo como jóvenes y en general en la sociedad española. Pero antes de nada, me produce curiosidad, ¿por qué te especializas en vivienda? Es decir, ¿por qué te apetece ponerte a investigar sobre esto y acabas además en un momento clave para esto? O sea, es decir, dentro del Vox y en un futuro gobierno de Vox vas a tener un papel muy, muy importante. Bueno, yo creo que la vivienda es el tema central para varias generaciones y para mí ya era un tema al que estaba muy pegado porque de alguna forma parte de lo que yo investigué en mi tesis doctoral tenía que ver con cuestiones de no solo de vivienda, sino de cómo crecen las ciudades y cómo se hace crecer las ciudades y qué pasa cuando llega mucha gente a las ciudades y qué pasa cuando hay déficit de vivienda y qué pasa cuando las administraciones hacen o no hacen política de vivienda. Entonces, de alguna forma,
yo llevaba mucho tiempo familiarizado, al menos desde el año 2015, 2014, 2015, con los temas de vivienda a nivel histórico, a nivel finales del 19 y hasta la guerra civil en Madrid, pero en las grandes ciudades, porque en la tesis yo hacía como una historia transnacional o trans ciudades, que comparaba con Berlín, con Londres, con París, con Milán, con grandes ciudades del momento. Y bueno, pues nos encontramos en la actualidad con que hay un gran problema de vivienda que sucede en España, pero que sucede también en grandes capitales de todo el mundo. Y, y entonces, pues cuando se cruza mi propia trayectoria personal de investigación académica con que es el principal problema del momento y con que yo también como joven me estaba enfrentando a las difíciles condiciones de emancipación, como joven yo y como joven mi entorno, porque es que mm, cuando tienes, yo tengo 34 años, cuando tienes esa edad, es que gran parte de tus conversaciones con tus amigos y con tus padres y con tus conocidos es estar dándole vueltas al número de metros cuadrados, a la casa que has visto, a la casa que no has visto, a la que te han quitado, a la que llevas esperando a ver si te contestan que si puedes alquilar, a quien está viviendo una situación de piso compartido, a quien está esperando poder comprar y no puede. La vivienda está en el centro de todo. Y para mí estaba en el centro de todo y cuando se abrió la posibilidad de qué temas queríamos, yo para mí era clarísimo que vivienda y no solo vivienda, sino ciudades, ¿no? A lo que llaman pomposamente agenda urbana, era lo que a mí en lo que yo creía que más podía contribuir y aportar. Bien, vamos al meollo del asunto. Fíjate, yo he conseguido casa en alquiler hace poquito. Gracias a Dios, a mí me va bien. Y aún así, me las he visto, con perdón para la audiencia y para ti, putas, Ujú. para alquilar. Eh, Veo a mi círculo, tengo 30 años, un poquito más joven que tú, y veo a mi círculo, macho, muy mal. Muy mal, independientemente del poder adquisitivo que tengan. Unos están compartiendo piso en un sitio peor, otros compartiendo piso en un sitio quizá mejor o con menos gente. Están pagando un alquiler que más o menos se lo puede, pero no conozco a prácticamente nadie que se haya comprado una vivienda. Y eso es muy fuerte, porque ya no tengo 22. Es decir, ya estamos rozando una edad en la que eh, eh, necesitas realizar tu proyecto de vida, formar familias, etc. Eso está provocando todo lo demás. Me gustaría que hicieras ya sé que es un océano, ¿no? Pero un análisis, un poco una radiografía de cómo estamos para luego empezar a hacerte algunas preguntitas sobre cómo abordar soluciones. Perfecto. Pues bueno, ¿cómo estamos? Que sería como el describir lo que tenemos y luego ya poder ver, o sea, hacer como la foto fija de lo que tenemos. Es que nos han robado el país que teníamos. Y se lo han robado sobre todo a los jóvenes, y a las clases populares, a la gente de barrio, pero también a la clase media, porque tú has dicho una cosa y es, con independencia del poder adquisitivo que tienen mis amigos, todos están en una situación crítica. Esto ya no es un problema que afecta a los marginados o los más vulnerables o los más humildes o los que tienen menos renta. Es un problema que tiene todo hijo de vecino. Y tiene todo hijo de vecino este problema porque lo que fundamentó en España el crecimiento de la clase media fue, entre otras cosas, el acceso a la vivienda en propiedad en poco tiempo, que te daba estabilidad, seguridad residencial, capacidad de ahorro, capacidad de brindar un buen futuro a tus hijos, arraigo, sentido de permanencia, de pertenencia. Y todo esto ha desaparecido. Y bueno, ha desaparecido porque lo que ha desaparecido es la clase media. Y vemos que en un momento en el que cada vez crece más, ¿no? El PIB mundial, decrece el PIB de las clases medias en Occidente, decrece las clases medias. Y la historia del siglo XIX y XX es la de un progresivo ensanchamiento de lo que se considera clase media. Estamos viendo un adelgazamiento por todos lados, un adelgazamiento en poder adquisitivo, en capacidad de pensar el futuro con esperanza, en cesta de la compra, en vivienda, en salarios que están estancados, en ciudades y cabezas de comarca que dejan de tener oportunidades, en gente que se ve obligada a moverse de donde vive, en familias desestructuradas. Y yo creo que la vivienda está en el centro de todo este proceso. Y, y lo que tenemos en España, pues es que ese, ese relato que hay de fondo siempre de vas a vivir mejor que tus padres porque esto es el progreso infinito y vas a ser una versión mejorada de... Bueno, pues no, y punto. Y no, estamos con que los que han nacido en un hogar en propiedad no tienen una casa en propiedad.
el país de propietarios convirtió en un país de precarios sin casa. La gente que tenía estabilidad está dando tumbos y lleva la casa a cuestas de un lado a otro y vive en mudanzas intermitentes, infinitas, y no puede arraigarse. Lo que antes era normal, que con 30 años tuvieras, si querías, una familia, porque podías crearla, ahora mismo es una auténtica quimera. Y eso afecta también al número de niños que le tienen. Por supuesto que sí, hay razones culturales, pero hay razones materiales evidentes. Y de las grúas hemos pasado a los solares, y de la vivienda protegida a la protección oficial de la ocupación, y de las segundas viviendas a las viviendas de segunda, y de los pisos de 80 metros a los mini pisos, Entonces, es que es un viaje tan jodido que, que a alguno le podrá parecer mentira. Si le dices a alguien en el año 95, en el año 2000, en el año 2005, que España iba a estar así en el año 2025, que íbamos a estar por debajo de los 45 años con más nivel de alquilados que la media de Europa, cuando éramos una de las excepciones, que los países mediterráneos teníamos siempre tasas de propiedad de propietarios altísimas. Hace 15 años el 70% de los menores de 35 años eran dueños de su casa, ahora es el 31%. Claro. Los propietarios de rentas bajas y de rentas medias, que eran, joder, nuestra gran fortuna. Y el pasaporte para ser clase media había sido tener una casa en propiedad para muchos que venían del barro, que venían de lo más bajo. Es que ahora no, es que si el hijo del obrero tenía una vivienda en propiedad antes, ahora el hijo del médico vive en un piso compartido. Entonces estamos hablando de que esto es gente que nunca está en el paro, gente que ha tenido buenos trabajos, gente que ha progresado en su empresa, gente que junta 2 sueldos y que no puede dar una entrada, que cada año ve que aunque ahorre todo lo que pueda ahorrar, cada año está más lejos de comprarse una casa, no más cerca, más lejos, porque la subida anual de la vivienda es disparatada comparada con la capacidad de ahorro del tío más ahorrador. No, es que no puede comprarse una casa porque paga la suscripción de Netflix y se fue a Ámsterdam una vez con 25 años. Tu madre. ¿Sabes? Que si no se hubiera ido, que tendría 3 casas. O sea, vamos a ser serios, y vamos a ser serios con las promesas frustradas que se le ha hecho a varias generaciones en España. Que se les dijo a la gente: tú estudia, tú te esfuerzas, tú aprendes idiomas, tú te vas un año al extranjero, tú haces un máster, tú tal, y luego la vida te va a sonreír. Bueno, pues hay mucha gente que se puso la cola, tomó nota, hizo todo eso y está con 37 años compartiendo piso con 5 desconocidos. Pues eso es el cambiazo que se le ha dado a varias generaciones. Y digo varias generaciones porque hay muchos que a lo mejor salieron a la vida pública en 2007, en 2008, en 2009, llegaban a la carrera o acababan la carrera, y que desde entonces no se ha vivido un horizonte de bonanza en España. Hay gente que lleva instalada en una crisis permanente 20 años. Una crisis permanente 20 años. Entonces, si ya no compraron entonces, ya no han comprado ahora, y comprarán a lo mejor el día que hayan heredado, porque sus padres hayan fallecido. Claro, eso va contra toda lógica vital. Tú quieres tener una casa en propiedad, entre otras cosas, para poder tener hijos y que tus hijos vean a sus abuelos y están cerca, y conciliación. Y entonces vamos a un camino que es el de, bueno, pues una sociedad de inquilinos a perpetuidad, que algunos quieren que sean inquilinos del Estado, porque están como locos con la vivienda social y el modelo de Viena. Otros quieren que sean inquilinos de un gran fondo o de una gran fortuna extranjera. Y nosotros lo que queremos es que sean dueños de su casa, que no le paguen a final de mes a nadie, que estén pagando su casa, y que cuanto antes mejor hayan acabado de pagar la hipoteca, que puedan ser dueños de su casa y que por tanto tengan certezas, y que ya su casa sea un hogar, y no sea una casa, no sea un piso, no sea un techo y 4 paredes, no, sea un hogar. Y que entonces, teniendo eso, la película cambie de forma tremenda. Y decir esto, porque la política son las acciones encaminadas a conseguir fines morales, pero es que se nos ha olvidado lo de los fines morales. Hay algunos que se creen que la política es el bajar no sé qué puntito de un impuesto o el pintar no sé qué color las rayas de un paso de cebra. No, la política es, oye, ¿qué país es bueno para ti? El país que nosotros creemos que es bueno es un país con la propiedad lo más extendida posible, que cada vez haya el mayor número de propietarios posible, que tengan acceso a la propiedad los chavales de barrio, que tengan acceso a la propiedad los que se lo hayan currado y que, gracias a que se lo han currado, puedan acceder a ello. Aquí no se trata de regalarle a nadie nada. Se trata de no negarle el futuro a tanta gente, como se está viendo hoy en España, que acaba suponiendo que tengamos el récord de españoles jóvenes viviendo fuera de España, mientras tenemos el récord de no españoles habitando en nuestro país. Pues bueno, yo creo que es algo tan básico como que un hombre y una mujer con 40 horas de trabajo a la semana puedan llenar su nevera, comer buena comida,
cambiar las ruedas del coche sin pedir un crédito cuando les toque, tener una casa y pagarla con esfuerzo, pero sin pasarlo mal, y poder brindar una buena educación a los hijos. Me parece que esto es tan transversal que te lo firma cualquiera. Y sin embargo parece que es revolucionario, porque hay algunos que es que quieren que tú vivas en el alquiler perpetuo. Habrá que preguntarse cuáles son los intereses. Justo lo que acabas de decir, al final estaba pensando, ¿qué es para ti la clase media? Porque yo te digo lo que es para mí. La clase media efectivamente es, oye, tener una vivienda en propiedad, un techo que sea tuyo, aunque no sea de manera inmediata, sino que puedas permitir que ese techo sea tuyo, el poder tener familia si quieres, el poder irte de vacaciones de vez en cuando, el poder irte a comer con tus hijos un fin de semana sin que el día 25 estén mirando si te ha llegado la nómina o no, el poder tener un coche e incluso, ¿por qué no?, el tener una segunda residencia. Es decir, la clase media es lo que era hace 25 años prácticamente Cualquiera. cualquiera. Claro, yo analizo eso y miro a mi alrededor. Y es que conozco a 5. O sea, los puedo contar con los dedos de una mano. Y eso es tremendo. Para ti, la clase media exactamente ¿qué es? Bueno, la clase media, creo que todo el mundo suscribiría la definición que tú has hecho, o diría que clase media era el trabajo casa-coche, ¿no? La casa en propiedad, el trabajo cerca de la vivienda y para toda la vida, y era un trabajo en el que con un solo sueldo se pagaba la casa y se pagaba la vida, y era un trabajo en el que a lo mejor tú habías entrado en lo más bajo, en el escalafón más bajo dentro de esa empresa, y ibas creciendo y prosperando dentro de esa misma empresa. em, y tienes un coche, que era el símbolo de autonomía, de libertad. Con el coche te ibas a la playa una semana si lo conseguías, o a ver a los padres, al pueblo, si no eras de la ciudad en la que estabas residiendo. Pero también era un barrio tranquilo, un barrio apacible, en el que los señores podían estar en la plaza, los jubilados hablando, los niños podían estar en la calle sin miedo a nada, las señoras podían estar en la fresca, la gente se conocía, entonces había un sentido de comunidad, había un pequeño comercio floreciente, y también el que llevaba el pequeño comercio era de clase media, aunque a lo mejor era un tipo muy humilde, pero como ya tenía la casa pagada, porque la había conseguido pagar en muy poquito tiempo, pues ahora sus ahorros los destinaba a: me monto aquí una frutería, o me monto una imprenta, o me monto una academia, doy un servicio a mis vecinos, conozco a mis vecinos. Eso también era los barrios en los que se encontraba gente que a lo mejor llegaba a la clase media desde condiciones muy distintas. Puede ser clase media el hijo de un profesor o el hijo de un abogado, pero también era clase media el hijo de un fontanero que había estado currando durísimo y que había hecho dinero, o el hijo de un trabajador manual cualificado, el hijo de un tendero. Y esos se juntaban en misa, se juntaban en el parque, se juntaban jugando al fútbol, se juntaban en el equipo de fútbol del barrio, y ahí se producía esa mixtura tan característica de la clase media en España, que era el que venía por renta, y el que venía y tenía cultura, y el que se juntaba con el otro. Entonces, eso permitía que todos fueran para arriba. Se juntaban también en la escuela. La escuela podía ser una escuela pública en la que sabías que se enseñaban contenidos, y no se estaba a la escuela es un parque de aventuras o un parque de atracciones, en el que tus compañeros también, pues como compartías cultura, también hablaban tu idioma, entonces no había que estar pensando en otras cuestiones. La calle segura era otro patrimonio de la clase media. Es que la libertad requiere que también exista seguridad, que tú tengas confianza, que haya amistad civil, que tú al otro le reconozcas y sepas qué es lo que hay en común con el otro. Creo que todo esto era, bueno, que hubiera unos buenos servicios. Ahora en España, que estamos hablando continuamente del colapso de los servicios públicos, la sanidad, he dicho la educación también, pero la sanidad, bueno, es que es otra de esos pasaportes para el ascenso social para millones de personas que dijeron: bueno, si me va mal, si tengo una enfermedad, si estoy angustiado, si tengo una preocupación, si tengo que ir al médico, también tengo esto. Y todos estos elementos, el trabajo, la casa, el coche, los servicios, el barrio, la calle tranquila, creo que formaban parte de lo que uno reconocía como la clase media, el poder ir de vacaciones. Y es que ahora no queda nada de eso, no queda ni rastro, porque uno va en el metro y dice: ¿dónde narices estoy? Uno va a la calle a comprar, y parte del pequeño comercio en el que antes compraba ha desaparecido, porque tenemos otra cosa. Tenemos códigos postales ocupados por la inmigración, que ya no son clase media, son otra cosa. Son tal vez una réplica de un zoco, o de un suburbio, o de una favela, pero no son el barrio que habían conocido. El centro de salud saturado ha obligado a que tengamos ahora mismo récord de personas con tarjeta sanitaria privada, cuando vemos cómo son las condiciones tan difíciles de vida para los españoles, y tenemos récord.
Gente que antes se volvía andando a casa o en el autobús y ahora se tiene que volver pagándose un taxi o un Uber. Gente que antes dejaba que sus hijos estuvieran jugando en la calle y que eso era en sí mismo un bien. Estaban en la calle, conocían, bueno, hacían calle, hacían mundo, se conocían. Y ahora no, porque no te fías de que estén en la calle, porque a lo mejor el tipo que está en el parque, pues, oye, pues no te fías demasiado, ¿no? Y ahora el parque, pues ya no es el sitio en el que se dan balonazos, sino en el que se dan machetazos y, vale, tu vecino te pasa algo y le llamas a la puerta al lado y es que a lo mejor tu vecino, si como tenemos esta itinerancia tal, es que tu vecino va cambiando cada año porque nadie se arraiga o porque a lo mejor no habla tu idioma o no tiene tus costumbres o no tiene tu cultura o es un Airbnb. Y dices, bueno, pues hay como una sensación generalizada de desposesión. La clase media se ha ido viendo desposeída de lo que antes le era propio, le era inherente, y lo que unía todo eso, el pegamento, era el relato de prosperidad, el relato de vamos hacia arriba. Y ahora no hay nadie que te pueda decir que su manera de entender el mundo es que vamos hacia arriba. Nadie, porque estamos al borde del precipicio. Yo el otro día discutía con un grupo de amigos y decía que la clase media en España, o sea, para ser clase media en España, tenías que estar cobrando al año, por lo menos, 65 euros brutos. Entonces es delgada en toda esa clase media, ¿eh? Se ha puesto a dieta. No. Y te miraban con cara de, ¿estás loco? ¿Cómo puedes decir eso? Sí, porque lo que acabas de nombrar, el hecho de tener un barrio seguro o de ir a un colegio público, cuesta dinero. O sea, lo puedes conseguir, ¿eh? Una educación en la que te den contenidos y no chorradas, cuesta dinero. Cuesta dinero. Que te atiendan sin que te hayas muerto mientras estás esperando que te atiendan, cuesta dinero. Por eso, ahí es donde se traduce nos estamos quedando sin clase media, Claro. pero de verdad. O sea, Sí. el ejemplo es ese, porque no hay nadie que lo cobra. Porque una persona que cobra 30.000 euros o 35.000 euros o incluso 40.000 euros en España y no tiene una vivienda en propiedad, es de clase baja. No, y desde luego no tienen la posibilidad de comprarla nunca, porque con esos ingresos y cómo es el coste de la vida, es imposible que pueda dar nunca una entrada. Es absolutamente Y imposible. que tampoco le financien. No, claro. O Por sea, supuesto. conseguir una hipoteca incluso al 100% no te la van a dar No. con eso. Vale. Este es el diagnóstico de cómo estamos. Te voy a hacer una pregunta muy general, pero a la vez es concreta. Vamos a ponernos en esta situación. Vox consigue en el año X, mañana, mayoría absoluta en el Congreso. Abascal, que se lleva genial contigo y tiene plena confianza en ti, te nombra ministro de Vivienda. Y te dice, Carlos, haz lo que quieras, tienes el respaldo del partido. ¿Qué serían las cosas que harías en ese primer año? Bueno, yo creo que lo primero es entender que al momento actual se ha llegado por una decisión política. El momento actual de desajuste tremendo entre oferta y demanda, entre la gente que busca una casa y las casas disponibles, es el fruto de una opción política, porque es una opción política bloquear artificialmente la producción de vivienda, es una opción política hacer que se vayan cada vez más a usos no residenciales viviendas que antes estaban en alquiler de larga duración, como consecuencia de los controles de precios, etcétera, y es una opción política haber estimulado la demanda hasta niveles infinitos. Las tres cosas, las dos que han contribuido a que tengamos una oferta pírrica y la que ha contribuido a que tengamos una demanda hiperinflada, son opciones políticas y no hay ningún partido salvo Vox que señale todo esto. Porque hay algunos que están obsesionados con que faltan casas y lo dicen muchas veces, pero no dicen nada con el factor humano, y hay otros que directamente dicen que no faltan casas, que simplemente las que están vacías en un pueblo de 15 habitantes donde hace 40 años se cargaron la industria, esas valen para suplir el problema de falta de habitación que hay en España. Nosotros consideramos que lo primero es decir la verdad, y decir la verdad es que faltan casas, sí, y sobra gente también. Y a lo mejor el punto cero no es faltan casas, sino sobra gente. Y hay quien dirá, no, pero es que si viene mucha gente, lo que único que hay que hacer es adecuar la oferta. Vale, están entrando 600.000 personas al año. 4 veces la ciudad de Badajoz entra al año en España. Hay quien considere que esto es sostenible. Yo no sé bajo qué criterio se puede considerar que es sostenible, pero bueno. 600.000 entran al año. Se producen 90.000 viviendas al año. No hay que ser unas de las matemáticas para empezar a empaparse de que ahí hay un problemilla. Entonces te dirán, no, hay que adecuar la oferta. Ya, pero es que no puedes hacer 600.000 viviendas al año cuando estás haciendo 90.000. Y es que a lo mejor si haces 600.000 viviendas al año, porque te entran 600.000 personas, al año siguiente te entran más. Porque eso también es efecto llamada. Entonces lo primero de todo es decir, oye, vamos a definir
¿Qué es la comunidad política? La comunidad política son los españoles. ¿Puede entrar más gente? Lo siento, amigo, pero no. No puede entrar más gente de ninguna forma. Venga de donde venga y venga como venga. En avión, en canoa o... Da igual el tipo de inmigración, es Pues decir, aunque sea cualificada. actualmente es que tenemos en España 10% de paro, que es 15% entre los inmigrantes legales, 25% entre los legales del norte de África. Y aún hay quien dice que puede venir más gente, que necesitamos más gente. Lo que necesitamos es que todas las personas que están en España y todos los españoles tengan futuro en España, no tengan que irse a trabajar a Alemania o a trabajar a Inglaterra o a trabajar a Canadá o a donde demonios sea. Que puedan prosperar así, aquí, porque esa es otra de las condiciones de la clase media. Que tú no tengas que irte, que tú no tengas que ser un expulsado. Y entonces, primero de todo, control férreo de las fronteras. Aquí no entra ninguna persona más y lo hemos visto. Estas semanas han salido noticias. Ha habido un desplome histórico de los precios de la vivienda en Canadá. Han caído un 20%. Ah, ya, es que en Canadá antes entraban 1.250.000 personas al año y el último año han entrado 45.000 personas. Claro, a lo mejor eso ha tenido algo que ver. No, es que en Nueva Zelanda ha habido un desplome también del 20%. También políticas muy restrictivas con la inmigración. ¿Esto quiere decir que la inmigración es la causa de la vivienda? No, quiere decir que cuando hay muchas personas y muy pocas casas, hay un problema con la vivienda. Y el problema lo han generado los políticos que quieren que vengan muchas personas porque creen que esto es la cosmópolis y que somos un mundo sin fronteras y que esto es maravilloso y que aquí puede caer todo el mundo y que en lugar de ser una nación somos una ONG. Y los que consideran que construir es malo porque daña al medio ambiente o por lo que sea y que creen que tenemos que ir hacia una hipótesis decrecentista que sonará de puta madre para el que hace una tesis sobre pensamiento político en su buhardilla y es un bohemio y le mola llevar una bolsa de tela, pero para la gente de un barrio el decrecimiento es una puta mierda. Lo que quieren es desarrollo, abundancia, acabar con la escasez, tener casa. Una pregunta muy directa, ¿eh? ¿Tiene más derecho un fontanero español, un currante, a adquirir una vivienda a un precio inferior a un argentino doctor en medicina que viene aquí con un contrato de trabajo en un hospital privado? ¿Tiene más derecho el fontanero al doctor a entrar y comprar una casa? Todo legal, por supuesto. Ese es para mí una de los grandes puntos que tenéis que definir bien. Me importa muy poco que sean fontaneros y que sean doctor. Lo que me importa es lo otro, que uno es español y otro no. Y claro, los políticos españoles tenemos una responsabilidad con los ciudadanos españoles, los políticos de Namibia con los ciudadanos de Namibia, los de Japón con los de Japón y los de Australia con los de Australia. Porque es que la solidaridad requiere de fronteras y la política requiere de delimitar cuál es el nosotros. Si no hay un nosotros, es que entonces no va antes ni el fontanero español ni ninguno, pero es que van todos los del mundo, van a la vez. Entonces cuando tú dices que todos los del mundo pueden venir aquí, es que entonces te estás cargando las redes de equidad o de seguridad o de salvado de los que les van mal en tu país. Ojalá nos fuera tan bien que pudiéramos ayudar a otros, pero es que no podemos. Es que no podemos ayudar a otros. Y yo no creo que exista em, un demos global. No existe un pueblo global, existe un pueblo español, existe un pueblo francés. Y el sujeto de la política, en democracia, el demos, es un sujeto muy delimitado. Y la política es, vamos a decidir qué es lo que es bueno, qué es lo que es legítimo, qué es lo que es deseable, qué es lo que no lo es para la polis. Pero la polis es el nosotros. Es un sujeto muy concreto. Y si se desdibuja el sujeto, ya no es un sujeto soberano. Entonces te están decidiendo desde lejos. Entonces, para mí lo fundamental es de la política, de vivienda y de todo. ¿Quiénes somos? ¿Y para quién estamos hablando? Estamos hablando para los españoles. Entonces, el objetivo, cuando digo queremos que la propiedad esté lo más distribuida posible, no es que vengan aquí tíos de Kamchatka a tener propiedad. Es que todos los españoles, si es posible, tengan una vivienda en propiedad, porque eso les va a hacer libres, autosuficientes, autónomos, felices, disponer de salud mental, tener hijos. Y entonces, lo primero es que los nuestros tengan vivienda. Una de las líneas fundamentales de la política de vivienda de Vox es la prioridad nacional. Y la prioridad nacional en todos los frentes, en compra, en alquiler, en vivienda social, para que no vuelva a suceder lo que hemos visto hace unas semanas en la Comunidad de Madrid, que daban las viviendas sociales en Alcobendas, creo que era el municipio, y no había un puñetero No, un español. receptor Lo de vi. vivienda social. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles sin casa están pagándole la casa a un no español. Si es el Día de los Inocentes, lo entiendo. Si no, no. Y pasa lo mismo, Carlos, si lo extrapolas a los ciudadanos repartidos por el territorio nacional, es decir, españoles me refiero. Es decir, si toda Cartagena quiere
venir a Madrid y comprar un piso aquí y eso afecta al madrileño, ¿también tendríamos ese problema? Bueno, pero es que lo que sabemos que afecta al madrileño no es que vengan los de Cartagena, sino que están entrando a Madrid en concreto 150.000 personas al año que están siendo llamadas. Que no es que hayan entrado aquí, uy, Ujú, se ha abierto la puerta y han ujú, entrado ahí de refilón, no. Que se les está llamando, porque se está diciendo que hay una idea de fondo, que es una idea, que es una ideología, que es la ciudad global, que es creer que cuanto más abiertas estén nuestras ciudades, nos va a ir a todos muy bien. Claro, a los ciudadanos de Madrid no les va muy bien, porque aquí se mueva todo, porque haya cada vez más festivales, estudiantes internacionales, intercambios, inversores extranjeros. Bueno, le va muy bien a lo mejor a algunos, pero para el acceso a la vivienda o ujú. para la calidad de los salarios, no. O sea, yo nunca he visto una patronal que esté en contra de la inmigración masiva. O una. Si tú quieres que los precios de la vivienda estén altos, migración masiva es una estrategia maravillosa. Tener un mercado de demandantes tal que los precios no pueden bajar es maravilloso. Entonces, la inmigración masiva es cojonuda para el que quiere lucrarse con la vivienda y para el que quiere pagar salarios bajos. Por supuesto que sí. Ujú, Volviendo a lo que me preguntas al principio, que al final ni te he dado respuesta. ¿Qué haríamos? ¿Qué habría que hacer al principio de todo? Pues al ver que el problema es de desajuste entre oferta y demanda y que se ha inflado la demanda de forma irresponsable y se ha bloqueado artificialmente la producción de vivienda, lo que hay que hacer es afrontar en ambos campos qué es lo que se hace. Uno, control estricto de fronteras, no entra nadie más. Y además, como sabes, Vox también plantea remigración de mucha gente. Ok. Dos, vamos a conseguir que haya vivienda, vamos a acabar con todas las zarandajas decrecentistas y vamos a producir vivienda. Vamos a producir vivienda no a cascoporro, no como locos, no de forma indiscriminada, debajo del mar y en mitad de la Sierra de Guadarrama, no. Vamos a hacerlo con un norte moral, que es recuperar un país de propietarios y por tanto vamos a hacer vivienda para que haya gente que ahora se ha quedado fuera de juego que pueda ser propietaria, no para que haya un tío que tenga su decimoquinta vivienda en Airbnb, no, no, para poder producir vivienda. Cuando en España, en la segunda mitad del siglo XX, se da el gran salto y millones de personas se convierten en propietarias, son de casas que antes no existían. No es que compren casas que ya existían, es que ampliamos el pastel para que más gente pueda llegar al pastel, que es lo que no entiende la izquierda. Entonces, en una situación como la actual de escasez de vivienda, vamos a producir vivienda. ¿Cómo se produce vivienda? Vamos a liberar el suelo, vamos a conseguir ampliar el suelo disponible, acelerar los procesos de transformación de ese suelo, simplificar el urbanismo, terminar con bloqueos, con trámites, con trabas, acelerar el proceso de las licencias y que construir pueda ser más rápido, que promover pueda ser más rápido. Vamos a quitar gravámenes que pesan sobre todo el proceso, porque hoy sabemos que 1 de cada 3 euros de una vivienda de obra nueva se lo está llevando el Estado. 1 de cada 3 euros. Eso quiere decir que los españoles podrían estar comprando una casa un 30% más grande o un 30% más barata y que hay ahí algunos que sin haber arriesgado ni un céntimo se están llevando el 30% de una operación. Esos son fondos buitre, ¿eh? Eso es, el Estado es un fondo buitre con la vivienda, es un especulador con el suelo. Lo tiene retenido, hace negocio con él y encima se lleva 1 de cada 3 euros haciendo que tú pagues más por un bien de primera necesidad. Entonces, todo eso para producir vivienda en el mercado libre, que hay que producir vivienda. Y hay que producir vivienda de forma organizada. El mundo conservador tiene que tener un discurso sobre cómo hacer crecer las ciudades. Esto no es mm, la ciudad termina aquí y vamos a construir casas a 10 kilómetros que aún están dentro del término municipal. No, vamos a hacerlo de forma racional. Vamos a pensar en la idea de densidad. La densidad viene unida a cómo crecen las ciudades en la segunda mitad del 20, en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona, estos barrios de, bueno, Barrio del Pilar, Moratalaz, Cornellá, bueno, en los que había edificios altos, al haber mucha gente viviendo, costaba menos. Y si lo que más cuesta es el suelo, pues se reparte entre más gente el gran coste del suelo. Como hay mucha gente viviendo cerca, pues se monta un pequeño comercio, porque claro, tienes muchos potenciales clientes y que al haber pequeño comercio, te juntas con la gente y entonces tiene sentido montar un colegio y entonces los niños en el colegio se conocen y se hacen amigos y montan el equipo de fútbol y eso crea comunidad y vas a la peluquería en el barrio y vas a tal y entonces acabas teniendo un sentido de pertenencia y como hay tanta gente haciendo todo eso, tiene sentido que lleves el metro o que lleves el cercanías o que abras un centro de salud o que abras una biblioteca y entonces cuando tienes todo eso, haces vida allí. Ahora que están tan obsesionados con lo de la ciudad de los 15 minutos, los barrios en España eran la ciudad de los 15 minutos. Tenías trabajo, tenías comercio, tenías capacidad de consumir, de divertirte, de encontrarte con el otro, de estar a salvo, de jugar, de comprar en 15 minutos. Y eso se lo han cargado. Entonces, vamos a apostar por modelos que impliquen densidad. ¿Esto es volverse loco y poner 25 alturas? Evidentemente no.
pero es pensar que a lo mejor no tiene mucho sentido estar haciendo nuevos desarrollos donde hay 4 alturas, pista de pádel y piscina a repartir entre 4 alturas. Oye, pues a lo mejor si lo que cuesta es el suelo, vamos a meter 8 alturas, ¿no? Y vamos a ser un poco más realistas, porque claro, tenemos vivienda social por 1.250 euros, una vivienda de 58 metros cuadrados en Madrid, porque claro, tenemos este tipo de exigencias que son absurdas. Vamos a apostar también, claro, por la vivienda protegida. En España se llegaron a hacer 7 millones de viviendas protegidas entre los años 50 y 2008. Entre 50 y 2008, 7 millones. Y en cada casa metemos que hay 4 personas, 2 niños y 2 padres. 7 por 4, 28 millones de españoles se convirtieron en propietarios de la casa, fueron libres, en la que vivían gracias a estas fórmulas. Oye, ¿esto quiere decir que es que el Estado se va a poner a hacer las casas? Que hay algunos que dicen estas cosas y ya enseguida están buscándole 3 pies al gato. No, quiere decir que el Estado tiene suelo, que deje de estar reteniéndolo, que lo ponga a disposición, con derecho a superficie, con cesión de uso, que, que si hay problemas de financiación para los promotores, que conceda préstamos blandos, que si hay problemas de financiación para compradores, que conceda préstamos blandos y avales a los compradores. En Hungría, que es uno de los pocos países europeos donde ha crecido el número de propietarios en los últimos 20 años, están por encima del 90%, por encima del 90%. Hay todo esto que he dicho y hay préstamos a las familias que se va condonando parcialmente el préstamo en función del número de hijos que tienes, porque se entiende que es una aportación mayor a la sociedad tener hijos que le estás devolviendo ese préstamo al Estado. Bueno, pues todo esto son cosas que no hay que inventar el Mediterráneo, que esto ya lo hemos tenido en España y sabemos que ha funcionado. Simplemente se ha desinvertido. Y no se ha desinvertido porque no haya dinero. De hecho, y salto ya a lo que tiene que ver con la demanda o con lo que pasa con la demanda, en España las administraciones públicas recaudan 52.000 millones de euros al año. 52.000 millones de euros, que se dice pronto, al año, con el IBI, con IRPF, con el IVA, con impuestos de transmisiones patrimoniales, con todos los impuestos asociados a la vivienda. Y el año pasado lo que presupuestó el gobierno eran 4.000 millones. Luego, un 32% de la partida de fomento de edificación fue lo que se llegó a ejecutar. 32% de 4.000, lo que sea, 1.000 y pico, y se han recaudado 52.000 millones. Claro, Una o sea, vergüenza. no es que no haya dinero, es que no hay ganas. Ujú. Y no es que no haya medios, porque nadie me va a convencer de que era más fácil hacer una vivienda en el año 58 que ahora, que había mejores medios, o que era más rápido, o que la infraestructura tal. No, es que pues, no hay voluntad, porque seguramente no haya voluntad de que haya gente que sea propietaria, que es lo que yo creo, porque hay gente que piensa que si tú eres dueño de tu casa vas a serte conservador porque vas a tener algo que preservar, algo que defender, y que por tanto vas a dejar de estar en el circuito en el que te quieren los políticos, que es dependiente y sumiso. Justo iba a preguntarte por eso, porque yo he reflexionado al respecto sobre las políticas que se han hecho respecto a la vivienda y el desastre que tenemos en España. Y yo siempre he estado muy en esa línea, ¿no? Es decir, oye, esto, incluso te puedes poner todo lo conspiranoico que quieras, ¿no? De decir, esto es un plan político para hacerte dependiente del Estado, para que no tengas propiedad, porque esto se traslada a todo, ¿no? Cada vez están más de moda los coches de alquiler, Todo, todo. la cultura de la suscripción. La cultura de la Eso a suscripción. todo, pero no eres dueño de nada. Efectivamente, pero ahora, en el momento en el que estamos, siempre he dicho que Sánchez tiene más probabilidades de caer por el tema de la vivienda que por los Sí. casos de corrupción. Joder, ¿están todos tan alineados para que el desastre se haya montado? ¿O es ineptitud? Porque yo pienso Madrid. En Madrid, que lleva gobernando el Partido Popular, bueno, ni se sabe el tiempo que lleva y con mayorías absolutas. Y no se ha hecho nada. Esto viene por un plan organizado o ineptitud. Me imagino que es un mix de todo, pero es que es tal el desastre que me cuesta creer que venga por esa idea. Yo es cierto que soy cero conspiranoico, o sea, Igual, cero conspiranoico. De hecho, me suelen poner bastante nerviosos las explicaciones, porque son muy reconfortantes. Pero es que el mundo es más complejo que una pastillita que te explica todo. Y yo no creo que haya un plan malévolo en el que Pedro Sánchez se ha reunido con la ministra de Vivienda para ver si hay menos propietarios. No, pues no creo eso. Creo que hay gente muy dogmática. Y la gente muy dogmática es muy peligrosa. Porque la gente muy dogmática tiene una idea preestablecida de cómo son las cosas que es ajena a la realidad. Y los hay de izquierdas y los hay de derechas. Y entonces quieren que la realidad se empotre en su idea. Su idea es previa y simplemente quieren que la realidad entre en su idea, pero eso no sucede. Entonces lo tenemos, por ejemplo, con los controles de precios. No ha habido ningún caso de éxito en ningún lugar del mundo de control de precios, de vivienda, de garbanzos, de guisantes y de chicles, de lo que tú quieras. No ha habido ningún éxito, ningún caso de éxito.
Y ellos lo saben, porque la manera honesta de acercarse a los problemas es que con humildad uno se pone a ver, oye, yo soy de lo que funciona, ¿no? O eso deberíamos ser todos, de lo que funciona. Vamos a ver este tipo de política que a mí me suena bien a los oídos, vamos a ver qué ha pasado, dónde se ha aplicado. Se ha aplicado en Berlín, se ha aplicado en París, se ha aplicado en ciudades de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Claro, pues lo que ha pasado es en todas desplome drástico de la oferta, desincentivos para los propietarios para el mantenimiento de la vivienda, aumento de los requisitos hasta convertirse en leoninos para los potenciales inquilinos, cada vez más potenciales inquilinos que quedan descartados y que por tanto se ven obligados a vivir en situaciones de infravivienda, de hacinamiento o de piso compartido, escasez y subida de precios, porque si fijamos el límite en 10, pues los pisos que estaban en 10 se van a otros usos, al de temporada, al turístico, al de por habitaciones, lo dejan vacío, lo venden, y los que estaban en 6 ante el miedo lo suben a 10, entonces tenemos que cada vez las mejores unidades van saliendo del mercado y las unidades más pequeñas y más antiguas y menos reformadas suben de precio, todos salen perdiendo. A nivel retórico, a nivel discursivo, es la defensa de los vulnerables y vamos a joder al propietario topándole los precios. A nivel práctico, al que jodes es el potencial inquilino que se queda sin casa. Entonces, todo esto, digo, si tú te acercas de una forma honrada intelectualmente a esta cuestión y te pones a leer y te pones a investigar, dices, oye, que es que esto es lo que ha pasado en todos los sitios. Pongamos que tu intuición no te lleva a pensar eso, pero te pones a investigar. Oye, hay un manual estupendo de un tipo que se llama Holo Dillon que estudia 200 y pico casos de controles de precios de vivienda en todo el mundo y te cuenta que en todos ha pasado exactamente lo mismo. No es un arcano, no está escondido, no hay que sacarse un carnet especial en la biblioteca. No, no. Lo buscas en Google ahora mismo y te lo lees. Y si no sabes inglés, lo pones en ChatGPT y te lo resume. Entonces, si tú sabes que eso es lo que ha sucedido en todos los lugares del mundo y aún así lo haces, es porque tu compromiso no es con el bienestar de la gente ni con el bien común. Tu compromiso es con la ideología. Tu compromiso es con que esto te suena muy macanudo, esto te suena muy revolucionario y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo aunque acarree dolor a la gente. Pues eso es una idea. Y esa idea que ha sido dominante en la izquierda y que se ha cargado el mercado de alquiler de larga duración, porque hemos hablado de lo que no se ha construido, pero con el parque ya construido lo que han hecho es que tenemos la mitad de oferta disponible que hace solamente 5 años. O sea, en la Navidad 2021 había el doble de pisos ofertados en Idealista que ahora. Uno entraba en Idealista y veía el doble. Y claro, en medio se han entrado 3 millones de personas. Entonces, claro, el cóctel es cojonudo. Entonces, ahí viene una segunda ideología. El mundo no tiene fronteras. Es una ideología que seguramente nazca de deseos muy humanitaristas muy buenos. Pero sale mal también. Sale mal porque la gente sí que necesita un orden, necesita una cultura, necesita cosas compartidas. Y la inmigración se convierte, como hemos dicho antes, en un negocio estupendo para quien busca rentabilidades altísimas con los alquileres o para quien busca mantener para siempre los salarios a nivel muy bajo o saturar los servicios públicos o lo que sea. Entonces, de nuevo, una ideología compartida aquí, yo diría que por todos los partidos políticos del arco parlamentario, con unas fronteras de plastilina, con unas regularizaciones masivas, con la figura del arraigo, bueno, se cargan un país entero y se cargan su demografía. Y de nuevo es por una idea ya emancipada de la realidad. Y hay quien te puede decir que otra idea es lo de la ciudad global. No, es que queremos ser Miami, queremos ser... Y entonces esto es lo que nos va a dar caché, lo que nos va a hacer poder sentirnos orgullosos y ya no somos esos apestados ahí del sur de Europa, sino que ahora de pronto tenemos aquí todas las lucecitas de neón. Ya, pero ¿a costa de qué? ¿Eso facilita que el acceso a la vivienda de un tipo de Horcasitas o lo dificulta? Pero de Horcasitas o del barrio Salamanca, ¿eh? Pues yo creo que la ventaja que tiene el mundo conservador sobre las ideologías políticas es que parte del principio de realidad, parte del principio de lo que funciona, parte de lo concreto, de lo cercano y no de lo abstracto. Y es enemigo de las ideologías en tanto que son mm, abstracciones que buscan deformar al ser humano y moldearlo para convertirlo en otra cosa. Vayamos a aquello que funciona. ¿Sabemos que ha funcionado la vivienda protegida? Hagamos vivienda protegida. ¿Sabemos que ha funcionado el poner suelo a disposición y una lógica de desarrollo frente a una lógica de escasez y decrecentista? Hagámoslo. ¿Sabemos que los impuestos bajos a la compra de vivienda, si hay oferta suficiente, permiten que mucha gente que ahora está quedando fuera de juego compre? Hagámoslo. ¿Sabemos que la prioridad nacional pone a los nuestros por delante? Hagámoslo. ¿Sabemos que dar avales o una financiación especial para que las familias puedan comprar y luego vayan condonando parte de la deuda con el número de hijos funciona? Hagámoslo. Pero eso requiere una conversación racional en la que digamos, sabemos que esto funciona y esto no. Y es que esa conversación no existe.
Sabemos que tolerar la ocupación lleva a una sensación de inseguridad jurídica tal que hace que muchos retiren su vivienda del mercado y que por tanto haya cada vez menos oferta. Pasa. Es que lo sabemos. Pero es que si lo sabemos, ¿por qué tenemos que estar negándolo? Porque llega la izquierda y te dice, no, es que la ocupación es el 0,00000, no sé cuántos. Y dices, mira, tío, no te enteras ni del nodo. O sea, que es que da igual que sea el 0,00 no sé qué. Que primero de todo, tú cuando haces política te diriges al 0,00 no sé qué, porque tus mierdas posmodernas aplican al 0,00 no sé qué en la sociedad. Pero bueno, olvidémonos de eso. La cuestión es que la víctima de la ocupación no es solo el propietario que no percibe su renta a final de mes o que no tiene acceso a su vivienda. Que es que eso es, o sea, es que no va parte del debate. Que es que tampoco es solamente los que viven al lado y de pronto tienen actividades ilícitas al lado, delincuencia, trasiego de personas, ruidos, drogas, tal. Que tampoco son solamente los que viven la degradación del barrio. Que es el potencial inquilino al que no le va a alquilar nadie porque saben que si es un vulnerable no le va a echar de ahí ni Dios aunque no pague. Y por tanto, el tipo toma nota y dice, que este estado que se dice social en verdad hace descansar la responsabilidad de la provisión de vivienda sobre los particulares en los casos de vulnerabilidad. Espérate, ¿qué defines vulnerable? Que eres un joven que lleva poco tiempo en el mercado laboral. ¿Eso es vulnerable? No te voy a alquilar. Que tienes una pensión muy baja, no te voy a alquilar. Que tienes una madre con Alzheimer o un hijo dependiente, no te voy a alquilar. Que te acabas de divorciar y tienes a 3 hijos, no te voy a alquilar. Entonces, a toda esa gente a la que dijeron que la iban a defender, lo que le hicieron fue ponerles una diana en la cabeza y convertirlos en inalquilables. Y esto de nuevo se sabía. ¿Por qué no puedes tener una legislación como la que tienen en Alemania o en Francia con estos temas? Y dices, no, es que allí tienen alquileres que tienden a indefinidos, no te jodes. ¿Sabes por qué? Porque tienes la seguridad de recuperar la posesión y de la garantía de cobro porque no se andan con zarandajas y a 48 horas te has ido fuera. Afuera. Y es que es compatible coordinar o conciliar o alinear los intereses a priori contradictorios que tienen un casero y un inquilino. El casero lo que busca es la garantía en el cobro y recuperar la posesión sin historias ni laberintos judiciales en caso de que se complique la cosa. Y un potencial inquilino lo que quiere es oferta abundante para poder elegir, para no tener que meterse en un zulazo, en un semisótano pagando 1.500 euros, que sea lo más asequible posible y que tienda a la estabilidad, porque por fortuna no somos nómadas. O sea, tendemos a la estabilidad. ¿Es posible conciliar eso? Es posible. Produce vivienda, da seguridad al propietario que va a recuperar la posesión en caso de tal, acaba con controles de precios, acaba con estas sobreregulaciones. Todo esto sabemos que funciona. Pero es que no quieren. Yo no creo que sea una conspiración, creo que es gente que está enamorada de su ideología y que está dispuesta a que los demás lo pasen mal para que ellos se queden contentos con su ideología. Cuando te escucho, Carlos, macho, em, veo que crees lo que dices. Sí, pero es que no suele pasar, ¿eh? Se ve en muchas comparecencias de políticos que no se creen lo que están diciendo. Se te ve con esa ilusión de la frescura de una persona que no está contaminada por la política, que no tiene ese veneno inculcado por años metido en el trasiego político. Pero también eres inteligente y sabes qué pasa una vez que llegas al poder. Y ese es la gran cuestión que tiene mucha gente con Vox, ¿no? Todavía, bueno, ya habéis tocado poder, pero creo que sois un partido ya, se puede considerar un partido de Estado, pero no habéis estado en ese punto. ¿Cómo vas a permanecer con esa ilusión dentro de la política? Porque, fíjate, mira, mientras hablabas pensaba, una de las cosas que falta es honestidad política. Es decir, por ejemplo, con la ley de la vivienda que hizo el Partido Socialista, ¿no? La famosa primera ley de la vivienda, que es un desastre. Derecho a la vivienda es un desastre. Una sociedad con una política sana, cuando pasan X años después de esa ley, debería no pasar nada, tendría consecuencias políticas, pero decir, nos hemos equivocado. O sea, nos hemos equivocado. Esto no ha funcionado. Teníamos buenas intenciones, pero no ha salido así. Y tenemos que virar y cambiar. Eso jamás, eso no puede pasar. Eso ni se concibe la política. Y pasa pues, por la propia estructura, por cómo funciona la política. Yo te veo ahora mismo en esa posición, ¿sabes? En esa parte más idealista y me encanta. Y creo que por eso estás teniendo tanto éxito. Pero eso luego, llevado a la práctica, ¿cómo de real es? O sea, tú ahora mismo, la pregunta va por ahí, ¿no? Ahora mismo en la posición en la que estáis, una posición en la oposición, con un discurso muy claro, con unas ideas muy claras, ¿tú crees de verdad que se puede llevar a cabo lo que estás diciendo? O sea, yo creo que esto, las obras de demolición llevan tiempo y ese país de propietarios y de trabajo casa y coche y de clases medias y de barrios tranquilos
No se ha convertido en lo que tenemos hoy de la noche a la mañana. Ha llevado tiempo. Ha llevado el concurso de muchos, el concurso del PP y el PSOE, de forma ahí bien alineada y bien constante, bien machacona. Y del mismo modo, las obras de construcción llevan tiempo. Llevan tiempo, no se hacen de la noche a la mañana. No se puede tocar una tecla y mañana todos estamos aquí bailando en la calle porque el futuro es nuestro. Las casas no se hacen de un día para otro. Las leyes no se cambian de un día para otro. Pero creo que lo fundamental es tener ese norte moral. Y creo que es lo fundamental porque nos hemos acostumbrado tanto a la política del detallito y a la política del no se puede. No, es que esto no se puede porque Europa no te deja, porque no se puede hacer, no se puede cambiar, requiere... Bueno, ya, pues es que, oye chicos, si estás para lo que sí se puede, según lo que el establishment te dice que sí se puede, es que en verdad vas a cambiar el color de la corbata y las luces de Navidad y poco más cada año. Entonces, oye, tú tienes que tener una ambición fuerte. No sé si es idealismo, pero es la idea de hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es el horizonte que te parece recomendable para tu gente? Y creo que eso se ha olvidado, que los grandes partidos han dejado de tener ese horizonte, porque su horizonte a lo mejor era el bienestar del propio partido o el seguir en el poder. Has hablado de la ley de vivienda. Es que no solamente que sepamos que no ha funcionado y que se ha cargado en Cataluña 30% de contratos menos firmados en solamente 2 años, es una auténtica barbaridad. Situaciones de llevar a muchísima gente a tener que estar viviendo en pisos compartidos, a lo que es prechabolismo, porque, bueno, lo que es memoria histórica de la buena, ¿no? Que es vivir como se vivía hace tanto tiempo que... Y pero es que lo niegan. O sea, es que la ministra de Vivienda llega a una comparecencia y saca unos datos que han tirado 5 números al aire y han caído como han caído. Entonces, o sea, unos datos que son de mentira. Y tú puedes entrar en Incasol, que es el portal donde se depositan las fianzas en la comunidad de Cataluña, y puedes ver, porque hay unas tablas de Excel que tú te puedes descargar y puedes ver cuántos contratos se firmaban. O sea, tú puedes verlo. O sea, que es que no es de nuevo una cosa que esté sepultada bajo 7 llaves, que tú lo puedes ver. Pero da igual, porque la verdad no importa. No importa y te lo pueden confesar en Petit Comité, diputados del PSOE. O sea, yo he hablado con diputados del PSOE y me han dicho, a ver, esto no está funcionando. Pero luego no lo van a decir en público porque creo que parte de la importancia de la democracia y de la soberanía consiste en la fiscalización del poder. Y no tenemos una fiscalización del poder en España. Y yo creo que, de hecho, el intento de cambiar demográficamente al pueblo español es también una forma de garantizar que no hay una fiscalización al poder. Y si tú dejas de tener una cultura compartida entre élites y entre gobernantes y gobernados, es que entonces ya se pierde el sujeto soberano y se desdibuja qué es lo que se tiene que fiscalizar. Yo creo que es importantísimo tener claro hacia dónde se quiere ir, saber con qué política se llega a eso, ser sincero, no se va a cambiar en 2 días, pero oye, si tú, en tema de vivienda, tú frenas la entrada de gente que está aquí que no debería estar, se va. Tú agilizas los trámites para ponerte a construir y lo que antes se hacía en 10 se hace en 5, lo que se hacía en 5 se hace en 2,5. Das licencias más rápidas, simplificas urbanismo, modificas la ley del suelo para que no haya bloqueos absurdos como los que hoy hay que llevan a que se paralice un desarrollo porque no se ha hecho el informe de género sobre un puente. Sí. Se empieza a cerrar las cosas. Tú ves en el cielo, que siempre lo decimos, grúas construyendo y aviones deportando. Y tú cambias la ley de arrendamientos urbanos y dices, oye, doy certezas al propietario, que es dárselas al inquilino, que es que no es estar enfrentándolos. Tú dices, vale, contundencia con la ocupación, contundencia con lo que ahora denominan y qué ocupación, desalojos rápidos. Las administraciones son las que hacen la asistencia social en caso de que alguien se quede en la cuneta porque no tenga casa y no lo hace el particular. Doy incentivos para que la gente que ha llevado su vivienda a usos no residenciales lo vuelva a tener en uso residencial. Bajo los impuestos. O si es impepinable tenerlos, gasto esos 52.000 que gano, los gasto En eso. en vivienda. Claro, es que con 52.000 millones de euros al año se hacen medio millón de viviendas protegidas de 80 metros cuadrados al año. Medio millón, ¿eh? Se rehabilitan 5 millones de edificios al año. Claro. Cosas se Es pueden que hacer. cosas se pueden hacer. Está claro. Una pregunta. ¿Cómo te ves con el equipo del Partido Popular llevando a cabo esto en un futuro
en un Hombre, futuro gobierno en de coalición. en el gobierno que me has descrito, el Partido Popular estaría en la oposición porque teníamos mayoría absoluta, así que Vale, sí. En ese ejemplo sí, en ese ejemplo sí. Pero al final no hay que negar la realidad. Ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Extremadura. Ya veremos a ver cómo se arregla este asunto, ¿no? Pero al final, por lo menos en el año 2027, si conseguís de alguna manera echar a Sánchez, que no la tengo todas conmigo, eh, estáis condenados a pactar. Y yo, quizá, no suelo ser así, pero voy a ponerme en el modo más idealista y más maravilloso, decir, joder, quizá llega el momento en el que forman gobierno y Carlos con X persona del Partido Popular, pues se tienen que sentar en un despacho y decir, sí, señores, tenemos un problema, vamos a sentarnos a ver cómo lo solucionamos, cediendo cada uno, proponiendo ideas. ¿Cómo te ves tú en esa situación? Porque bueno, llegará. honestamente se sentarán otros, no yo, ¿eh? Tú no te sentarás. No creo que sea tan importante, la verdad. Pero creo que el primero que tiene que tener claro si quiere sentarse con Vox es el Partido Popular, porque a lo mejor se prefiere sentar con el Partido Socialista. En Alemania lo han hecho, en otros países lo han hecho. Yo no tengo tan claro que los que votan tanto juntos en Europa no vayan a querer votar juntos aquí para evitar un escenario en el que la perversa ultraderecha pueda condicionar las políticas. Tiene que tener claro el Partido Popular si quiere sentarse con Vox. Nosotros tenemos claro que queremos sentarnos para cambiar, para que haya una alternativa y una impugnación total a lo que ha habido. Y lo que ha habido requiere también impugnar lo que ha sido el bipartidismo y no solo el gobierno del Partido Socialista, porque algunos se piensan que es que hasta el día antes de que llegara Sánchez aquí iba todo de maravilla, iba a España como un tren. Claro, lo cierto es que a poco que tengas memoria o que tu análisis sea mínimamente crítico, sabes que no. Entonces, el Partido Popular de alguna forma tiene que desandar parte de lo andado, Buena parte de lo andado. buena parte de lo Buena parte andado. de lo Y una vez hecho eso, por supuesto que sí, sin ningún problema. Me tranquiliza escuchar eso, la verdad. Una pregunta, Carlos. Dos cosas y ya enfocamos el final del podcast, no te quito más tiempo. En primer lugar, he escuchado bastantes análisis, de hecho uno que la primera vez que lo vi fue del profesor Jesús Fernández Villaverde, que hacía un diagnóstico sobre que Vox, para conseguir una mayoría en un futuro y demás, su electorado estaba en Getafe y no en el barrio Salamanca. Y a esa idea, de la que estoy bastante de acuerdo, unía mucho tu perfil, por el hecho bueno, chico más de barrio y con un discurso pues más de orientado a la clase obrera, ¿no? ¿Tú te sientes identificado con ese discurso? Yo creo que es un discurso de mayorías y que en la medida en la que se ha empobrecido y depauperado a la mayoría social, lo que antes consideramos que era la clase media, ahora son otras cosas. Pero creo que es un discurso de mayorías y creo que desde algunos análisis, que no son el de el profesor Fernández Villaverde, sino análisis que han sido tanto desde la prensa vinculada al Partido Popular como de analistas de izquierdas, se ha hablado mucho del giro obrerista de Vox y como con una idea, o así lo he percibido yo, de encapsularnos en una esquina de casi como si fuera algo exótico. Ah, hablan a los obreros. No, no, no. Estamos hablando a la mayoría social cuyas perspectivas de futuro os habéis cargado. Y esto no es hablar al que tiene la renta más baja, no, no, no. Es que es hablar al que se ha quedado sin casa y la iba a tener, porque se lo prometieron. Al que soñaba con no estar encadenando prácticas hasta los 30 y pico y lo ha hecho. Al que no se había imaginado jamás estar en un piso compartido y lo hace. Al que lo único que le da es para tener un patinete y no un coche. Al que no puede tener hijos, porque aunque quiera, no tiene cómo pagarlo. A toda esa gente. Y toda esa gente es la mayoría social. Y la mayoría social está viviendo sí, en Getafe, está viviendo en No Barris, pero está viviendo también en barrios de renta media de las principales ciudades. Y la mayoría social también vive en la España cada vez más vaciada y vacilada, que se ha revelado también en Extremadura contra esa idea de que sus comarcas, sus ciudades, sus agrociudades, sus pueblos ya no pintan nada y que no tienen derecho a producir, a cultivar, a consumir, a quedarse en su tierra. Eso también es la mayoría social. Y la mayoría social creo que son también esa España arrinconada, ocupada por la inmigración, una España de barrios que son irreconocibles. Y
Y creo que hay que hablar a esa mayoría. Y con vocación de mayoría, no con vamos a adaptar unos guiños y así parecemos obreristas. Casi lo presentan como si eso fuera una derecha desnaturalizada. Y yo lo que pienso es que es una derecha que vuelve a lo que siempre ha sido la derecha. Y es que lo que no es tan común, lo que no es tan común es haber tenido en España durante algunas décadas un mundo conservador que no hablaba de personas, que hablaba de números. Un mundo conservador que tenía alergia a hablar de condiciones materiales de vida, que producía urticaria hablar de, bueno, de cultura compartida, de bienestar de la gente. Pero es que el mundo conservador en España ha sido siempre eso. Es que esto no es un giro, es que esto es volver a lo que siempre ha sido el mundo conservador. Yo sospecho que las personas que hablan de ese giro obrerista como si fuera como si hubiera una contradicción en los términos con la idea conservadora no saben quién es Eduardo Dato, ni quién es Cánovas del Castillo, ni quién es Maura, ni quién hizo la ley de descanso dominical, ni los jurados mixtos, ni Calvo Sotelo y su reforma de administración local, ni la reforma de, bueno, introducir la idea de la progresividad en los impuestos de la renta y la reforma agraria, quién hizo la vivienda social, quién hizo las leyes de casas baratas, quién hizo el Instituto de Reformas Sociales, la Comisión de Reformas Sociales, los primeros retiros y pensiones y prohibición de accidentes de trabajo. Es que todo esto lo ha hecho el mundo conservador. Y no eran obreristas, no, es que eran conservadores. Es que ahí estaba la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, 40º ano, ahí estaba el mundo católico social, ahí estaban los democristianos. Es que esto es el legado del mundo conservador en España y esto es volver, es recuperar algo que aquí se nos había olvidado durante 30 años de deslumbramiento con cosas que no eran el mundo conservador, pero esto no es un giro exótico. Y de hecho diría que ni siquiera es un giro exótico en Vox, porque mucho tiempo antes de que yo estuviera en Vox, Vox ya estaba diciendo estas cosas, Vox ya estaba hablando de la España que madruga, estaba hablando de vivienda protegida. Yo la única iniciativa que he defendido de vivienda protegida en el Congreso no es esta legislatura, venía de la legislatura pasada, yo no estaba. Y muchos que hoy consideran que ese Vox era bueno y el Vox de hoy es falangista o no sé qué, con su firma pusieron esa proposición de ley de vivienda protegida. No hay un giro obrerista. Hay un redescubrimiento de un mundo conservador sepultado convenientemente durante décadas. O sea que no estás en la línea que dicen muchos. Yo en parte, en algunas cosas, sobre que esa rama más liberal ha ido desapareciendo de Vox. Una rama cabezada más por un Espinosa de los Monteros, esa línea Víctor Sánchez del Real, etcétera. ¿No crees que eso haya sucedido dentro de Vox? Y lo mismo que antes hablábamos, el principio de realidad y lo que es evidente y empírico y constatable. ¿Dónde hay una propuesta de Vox para subir impuestos? ¿Dónde hay una propuesta de Vox para, como dicen ahora, hay un Vox estatalista? ¿Cuál es? No, pero yo estoy dispuesto a debatir, pero es que algunos que se llenan la boca hablando de que, desde posturas muy liberales, de que lo que hay que tener es una esfera pública con un debate y un intercambio racional, eso implica partir de una idea de verdad y de cosas que son ciertas y cosas que no lo son. ¿Dónde está la propuesta de Vox que es estatalista? ¿Dónde está la propuesta de Vox que es intervencionista? ¿Dónde está la propuesta de Vox que es antiliberal? ¿Dónde está? Entonces, mira, esta propuesta es. Pero algunos dicen, no, es que hacer vivienda protegida es intervenir en el mercado. O querer que compre antes un comprador español en España que un tío de Ciudad de México o de Pekín es intervenir en el mercado. Impedir por ley que se construya vivienda no es intervenir en el mercado. Traer a 500.000 personas al año o 600.000 personas al año a demandar vivienda no es intervenir en el mercado. Recaudar 52.000 millones de euros, las administraciones muy liberales, para no gastar nada en vivienda no es intervenir en el mercado. Claro, es que a lo mejor si todos sabemos jugar a ese juego de utilizar palabras tabú que marcan al otro, pero podemos hacerlo. Yo puedo debatir sobre qué propuesta de Vox es estatalista. Yo creo que Vox está en lo que ha estado siempre, que es en una sociedad y en materia de vivienda, clarísimamente, de propietarios y de familias libres y fuertes y de vínculos fuertes y de impuestos bajos a la compra de vivienda y de que se pueda construir, de que se pueda liberar el suelo y de que, por supuesto, porque es que parece mentira que sea un problema decirlo, en España tiene que comprar antes un español que un tío de fuera. Y en el país de fuera, que compre antes él. Carlos, por terminar, vamos a hacer el test de quórum, ¿vale? Son una serie de preguntitas cortas y a ver qué tal se te dan. Una meta por cumplir.
poder contribuir a que España cambie de rumbo. Un libro que todo el mundo debería leer. De historia, te voy a decir uno. La gran matanza de gatos y otros episodios de historia de la cultura francesa en el siglo XVIII. Grandísimo libro. La gran matanza de gatos. ¿De quién? Robert Darnton. Me lo leeré. Apúntalo, Dani. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Vivo en propiedad, una propiedad comprada entre dos personas, sí. ¿Hace cuánto te lo compraste? Compré hace 4 años. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? No. Dime un ejemplo de buen político y un mal político. Actual. Sí. Eh, Bueno, actual o up to you. Bueno, un mal político para mí sería todo aquel que sea capaz de llevar tan hasta el final su ideología que no le importe el impacto que esto tenga en la vida de la gente, y creo que tenemos muchos casos de ello en España. Buen político, si no, no estaría en Vox. Creo que Santiago Abascal es la persona que España necesita, no solamente por sus ideas, sino porque aquello que tú antes has mencionado, que es esa necesidad de idealismo y de deseo de ser fiscalizado y de ser controlado, creo que lo tiene. Para mí es lo que me convenció y me parece que es un ejemplo de buen político porque es buena persona. ¿Conoces el juego de Mary Kill and Kiss? No. Bien. No tengo, No, no. no tengo la menor idea de qué es eso. Me mira Ana así con cara de miedo. Es un juego hipotético en el que te voy a dar 3 personas. Con una te casas. No de manera figurada. Con otra un beso, kiss. Y con otra, kill, la matas. Puede ser ideológicamente, puede ser un trato. Casar, besar Matar. y matar, ¿ok? Las 3 personas son. Me las dicen mis seguidores, ¿eh? Ok. Iván Espinosa Los Monteros, Sergio Sayas e Isabel Rodríguez. E Isabel Rodríguez. Ahí te han dado vía de escapa, ¿eh? La Isabel está clara. Y entonces hemos dicho casar, besar y matar. Ujú. Bueno, a lo mejor hay uno de los 3 que me quiere matar a mí, yo no tengo nada contra él. Y me caso y me beso con Isabel Rodríguez, claro. ¿Sí? Hombre, no va a ser los otros. No, pero a ver. Pero ¿y a quién matas? No, yo no mato a nadie, yo solo ¿Y el beso? pues, a Isabel Rodríguez también. Bueno, no te vas a casar sin besarte, ¿no? Vale, bueno, se la vamos a aceptar, ¿eh? Se la vamos a aceptar. Entonces te tienes que preguntar a ella también. Sí, a ver si. Ojalá viniera. Vale, Carlos, y por último, tengo aquí la pregunta que te hizo, sin saber que era para ti, ¿Ok? el entrevistado anterior, que fue Iván Espinosa, ¿vale? Si la puedes leer en alto y ser breve en la respuesta, ¿eh? ¿Qué 3 medidas necesita poner en práctica el siguiente gobierno el primer día que llegue al poder? ¿En materia de vivienda o en general? Bueno, primera, control férreo de fronteras, no vuelve a entrar ninguna persona en España más. Segundo, remigración masiva. Con eso haríamos bastante. Tercero, por llevármelo a mi terreno, liberalización del sector de la vivienda para poder producir más vivienda. Y creo que con esas 3 tendríamos para poder pensar en un horizonte distinto de país, pero podría entrar en otras que tuvieran que ver con reindustrializar o con cuestiones similares, pero me quedo con esas 3. Y por último, te pido una pregunta para el siguiente invitado, que no sabes quién será. No sé si Isabel Rodríguez, ¿no? No, sí, Isabel Rodríguez, eso te lo aseguro, que no. Lo he intentado, pero no ha habido manera, no me contesta el WhatsApp, me hace ghosting. Y una predicción para el año 2026. A lo largo de 2026, ¿qué crees que va a ocurrir? A nivel político, a nivel actualidad, hay cambio de papa, lo que quieras, ¿vale? Y ambas cosas las escribo. Sí, una en cada papel. Perfecto. El año que viene, ya lo... Sigue. El año que viene ya lo adelanto, ya lo tenemos hablado. Vamos a hacer cuando acabe la temporada, un evento, un podcast en directo donde os expondremos a todos las predicciones. A ver qué tal os ha ido. No te cortes, quiero decir.
puedes ser todo lo malo que quieras. Preguntas las intento no leer Ah, vale. para ver Y la predicción. predicción. Esto no se ve ahí muy bien. Pero... Esto sí que lo quiero leer. No sé si se entiende que mi letra no. Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Sí, todo. Sobre todo lo último. Lo último no me lo creo yo. No, ya. Es una... Pero lo primero me dejas perfectamente. Puede que hagas. Nah, pero... Bueno, o sea, ha hecho 2 predicciones para asegurarse alguna. Carlos Quero, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer charlar contigo.